Hola, soy Mauricio Flores y en este video voy a desmentir de una vez a los tránsitos y a las personas que dicen que las multas de tránsito no se vencen y las tienen que quitar. Bueno, antes de empezar este video los invito a que me metan a pelearfotomultas.com y allí en donde dice casos ganados tengo publicados más de 1000 casos de personas que han logrado que le borren las multas. Entonces ahí tengo las pruebas de que mucha gente le han borrado multas por el tema de vencimiento y también pues por el tema de fotomultas, por indebida notificación, por falta de plena identificación, entre otros. Pero en esos más de 1000 casos que tengo publicados, obviamente hay mucha gente que, digamos, le aplicaron lo que voy a decir en este video. Hay algo y es que en los videos que he sacado, mucha gente dice, no, eso es mentira porque es que yo mandé una petición y me la negaron. O sea, hay que mirar las cosas como son, no se puede confundir el ser con el deber ser, es decir, las normas existen, por eso existen los abogados, porque sencillamente, pues si las normas se cumplieran solitas automáticamente, pues no habría necesidad de personas que intervinieran para que las normas se cumplan. Precisamente por eso es que yo saco este video, es para que la gente haga valer los derechos que los organismos de tránsito no quieren cumplir. Y hay algo que también pasa, es que mucha gente dice, es que yo fui al tránsito a preguntar y me dijeron es que cuando eso está en cobro coactivo eso ya no se puede hacer nada. Obviamente en el tránsito no les van a decir qué derechos tienen ustedes, no. Todas las multas las tienen que quitar y les voy a decir con pruebas en la mano, digamos, porque digamos se vencen. Claro pues que soy el autor del libro Defiéndase de las fotomultas, esta es la 4ª edición, de hecho es un bestseller, entonces yo creo que tengo un poquito de autoridad para hablar sobre esto. Las multas de tránsito vayan buscando ustedes mismos las leyes, porque es que a veces mucha gente dice cualquier disparate que se le ocurre en las redes sociales. No, eso es mentira lo que dice, eso es mentira, eso no es así. Otra cosa que dicen muchos es que no, eso era antes que se decían, eso ya no se vence. Bueno, yo estoy dispuesto a aceptar cualquier cosa que diga la persona siempre y cuando me muestre, bueno, listo, yo le acepto, pero dígame en qué parte de las normas, de las leyes dicen eso. Normalmente muchas personas dicen eso sin algún conocimiento de lo que están diciendo, simplemente dicen lo primero que le ocurre y para acabar de gustar normalmente la gente le cree más a los comentarios negativos que digamos a lo que dice realmente la ley. No es que yo lo esté inventando. El artículo 159 del Código Nacional de Tránsito dice que las multas las tienen que quitar a los 3 años. Y si les hacen cobro coactivo, entonces ya dice que se interrumpe, o sea que ya no se prescribe a los 3 años, o sea que ya no se vence a los 3 años, sino que ya se interrumpe la prescripción. Pero el artículo 159 del Código Nacional de Tránsito y en todo el Código Nacional de Tránsito no dice entonces qué pasa con ese cobro coactivo, o sea, entonces ya una vez iniciado el cobro coactivo, ese cobro coactivo o ese embargo también se vence. Entonces ahí es donde entran las otras leyes a regular el tema. El artículo 818 del Estatuto Tributario dice que una vez iniciado el mandamiento de pago o el cobro coactivo se empiezan a correr los mismos términos para, digamos, la prescripción o el vencimiento de ese cobro coactivo. Entonces, ¿cuáles son los mismos términos? Se empiezan a contar los mismos términos. Pues si el término principal son 3 años, pues los mismos términos serían otros 3 años, o sea, máximo a los 6 años. Incluso si está en cobro coactivo, deben quitar las multas. Pero entonces mucha gente dirá, venga, pero es que el estatuto tributario es para temas de impuestos. Resulta que la sentencia del Consejo de Estado que dejo en la descripción de este video, a saber la 11-001-03-15-000-2015-032-48-00 del 11 de febrero del año 2016, consejero ponente Roberto Augusto Cerrato Valdés, me la sé de memoria, establece precisamente eso. Dice que entonces, en caso de que se inicie cobro coactivo de la multa, pues se cuentan otros 3 años según el estatuto tributario. Y hay que tener en cuenta que eso es una sentencia del Consejo de Estado. Y el artículo 10 del Código Contencioso Administrativo, Ley 1437 del año 2011, establece que las sentencias del Consejo de Estado son de obligatorio cumplimiento. ¿Por qué? Porque es que hay un concepto del Ministerio de Transporte que establece precisamente pues lo que le estoy diciendo, que las multas vencen a los 3 años y que si les hacen cobro coactivo se cuentan otros 3 años. Pero entonces cuando uno manda un derecho de petición a los tránsitos invocando ese concepto del Ministerio de Transporte, que es el 2019 1340 341 551 el 17 de julio del año 2019, también me lo sé de memoria,
Cuando uno manda un derecho de petición invocando esa norma, los tránsitos dicen, pero es que los conceptos del Ministerio de Transporte no son vinculantes, son sugeridos. Y es verdad. Pero entonces, lo que uno sí les puede argumentar es, no, pero las sentencias del Consejo de Estado sí son de obligatorio cumplimiento. Y cuando una norma es obligatoria y no se cumple, se estaría incurriendo en el delito del Código Penal, artículo 414, digamos, prevaricato por omisión. O sea, eso ya es un tema penal, o sea, no cumplir una... Y también hay algo que se llama fraude a resolución judicial, que también está en el Código Penal. Entonces, en caso de que un organismo de tránsito no acate esa norma del Consejo de Estado, está incurriendo en fraude a resolución judicial y en prevaricato por omisión. ¿Cierto? Incluso hasta en prevaricato por acción, porque a veces se emiten esos cobros coactivos después de pasado el tiempo permitido por ley. Y también si miramos el artículo 100 de la ley 1437 del año 2011, dice que para el tema de los cobros coactivos se recurrirá a leyes especiales que regulen el tema. Y si no hay leyes especiales, pues se recurrirá a lo que diga el Código Contencioso Administrativo y el Estatuto Tributario, entre otras normas. Entonces vea que ya les he mencionado un montón de normas que dicen que las multas de tránsito se vencen. Eso sin olvidar el artículo 28 de la Constitución. El artículo 28 de la Constitución es norma de norma, o sea, eso se lo enseñaron en la guardería, pues. Es la norma más importante. Eso está en el artículo 4 de la misma Constitución, es decir, entre, digamos, incompatibilidad entre las leyes, los decretos y la Constitución, siempre va a prevalecer la Constitución. Y el artículo 28 de la Constitución, en una parte que dice, porque no es todo el artículo, sino que hay que saber leer bien, en una parte del artículo 28 de la Constitución dice, no habrá penas ni medidas de seguridad imprescriptibles, es decir, todo se vence, todo. Entonces, el artículo 28 de la Constitución no habla específicamente de qué clase de normas, pero casi que sugeriría que es para temas penales. O uno llegaría a pensar, no, pero es que eso es para temas penales. O sea, no hay penas ni medidas de seguridad imprescriptibles, o sea, no hay cadena perpetua en Colombia. Pero si miramos la sentencia C240 del 94, esa sentencia dice que lo que dice en el artículo 28 de la Constitución también aplica para toda clase de obligaciones administrativas y sancionatorias. Es decir, que no hay ninguna clase de sanción que no se venza en Colombia. Todas en algún momento tienen que dejar de existir. Entonces, ya digamos las normas principales que dicen que todas las multas se vencen en algún momento. Y hay algo, y es que, como les decía al principio, no se puede confundir el ser con el deber ser. El hecho de que ya entre los organismos de tránsito no acaten eso es porque ya son corruptos y porque faltan herramientas jurídicas, incluso a veces para hacer valer ese tipo de normas. Pero vamos con un argumento final, y es que supongamos que, bueno, las multas nunca se vencieran, que nunca prescribieran. Bueno, listo, te vamos a darle la razón a esas personas que en los comentarios que me dejan en los videos dicen, no, eso es mentira lo que usted dice, eso es mentira, eso nunca se vence. Le puedo dar la razón, pues bueno, vámonos al absurdo contrario. Listo, las multas nunca se vencen. Supongamos, por ejemplo, que a una persona por allá en los años 60 en 1960 le pusieron una multa de tránsito por X cantidad de plata. Resulta que para que el Estado pueda hacer valer el cobro de esa multa, digamos, una multa de hace 70 años, para que puedan hacer valer el cobro de esa multa, tienen que contratar abogados, y los abogados valen dinero. Entonces, en última, le va a salir más caro al Estado contratar los abogados para cobrar la multa que una multa que ya no hay forma de cobrar. O sea, si en 60, 50, 70 años no han podido hacer efectivo el cobro de esa multa, nunca lo van a hacer. Entonces, ese es, digamos, un argumento que se utiliza. Y por otro lado, lo más lógico y lo más obvio, o sea, una persona que le pusieron una multa en los años 60, pues muy probablemente ya murió. Entonces le van a seguir cobrando una multa a una persona que ya murió. O sea, por eso es ridículo. Entonces, por favor, le pregunta a los que dicen que las multas nunca se vencen, antes le van a cobrar las multas a los muertos también. O sea, lo que pasa es que la prescripción no es que el Estado, no, soy muy buena persona, bueno, persona entre comillas, muy buena institución o lo que sea. El Estado, es muy amable el Estado con los ciudadanos y quiere perdonarle las deudas. No, es decir, el Estado establece el tema de la prescripción como institución de orden público. Eso la hice unas consultas que se hicieron a la sala de consulta y servicio civil del Consejo de Estado. Es por protegerse a sí mismo, es decir, porque ya después de un tiempo, para evitar costos y burocracia innecesaria,
deja de cobrar esas multas para que no les salga, digamos, más costoso el cobro de la multa que la misma multa, y para no desgastarse excesivamente cobrándole incluso deudas a personas que muy probablemente ya se murieron. Entonces ese es el argumento principal, y yo vuelvo y digo, bueno, invito a todos los que dicen, incluso a los directores de los organismos de tránsito y los alcaldes y bueno, y no sé qué, bueno, demuéstrenme en qué norma, dígame, va, en tal artículo de tal ley, de tal norma, dice que las multas no se vencen, y yo les creo y saco un video pidiendo excusas de lo que estoy diciendo, porque realmente saco este video porque me desespera que difundan tanta información tan falsa. Lo mismo aplica para impuestos, para acuerdos de pago incumplido, todo en algún momento se vence. Entonces ya por último, sí reconozco que lo que faltan es herramientas para hacer que estas normas de la prescripción de multas de tránsito sean válidas. ¿Por qué? En muchas ciudades usted manda derecho de petición invocando las normas que dije en todo el video y le aceptan la prescripción y le quitan las multas del CIMIT. En otros tránsitos no, pasan 10, 15 años de una multa viejísima y dicen que no, que eso no se vence, que porque ya está en cobro coactivo. Entonces la persona pone derecho de petición, a veces ponen tutela, a veces ponen acción de cumplimiento, en medio de control de nulidad, restablecimiento del derecho y nada. Entonces, ni los jueces, ni los tránsitos, ni nadie está encargado de eso, de hacer que se cumplan esas normas que hablan sobre la prescripción de multas de tránsito. Ni siquiera la Superintendencia de Puertos y Transporte, porque la Superintendencia de Puertos y Transporte hay una ley que la regula y en esa ley no dice específicamente que una de las funciones de la superintendencia sea hacer que los tránsitos cumplan la prescripción de multas de tránsito. Por ejemplo, sí dice que la superintendencia es la encargada de vigilar que los organismos de tránsito saquen los permisos para instalar cámaras de fotodetección, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, cuando uno ve que o logra averiguar que alguna cámara de fotodetección en alguna ciudad no tiene permisos del ministerio o de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, pues uno puede poner la queja a la superintendencia y es obligación de la superintendencia sancionar estos tránsitos y suspender a las cámaras que no tienen los permisos, pero no hay ninguna norma específica que diga que la superintendencia pueda sancionar a los tránsitos por no hacer cumplir la prescripción de multas de tránsito. La única medio esperanza es a veces que las personerías, que son las encargadas de vigilar que se cumplan los derechos fundamentales de los ciudadanos, a veces, y eso que a veces intervengan, porque realmente es un derecho fundamental, el debido proceso, el artículo 29, ser juzgado con base a leyes preexistentes, o sea, hacer que cumple el artículo 29 digamos, la Constitución. Entonces, algunas veces las personerías intervienen y ahí sí logran que muchos tránsitos que no quieren quitar multas que ya se vencieron, pues hagan que las quiten. Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta, que todas las multas en algún momento se vencen, pero una cosa es lo que dice la ley y otra cosa que los tránsitos no quieren cumplir lo que dice la ley y que encima de eso no hay unos mecanismos ideales para que esas normas se cumplan. Entonces yo invitaría inclusive a los congresistas, a los políticos a que hagan, digamos, unas normas especiales, impulsen que se cree una norma para que sean sancionados los tránsitos que no quieren hacer cumplir la prescripción de normas de tránsito. Y por eso es que yo me estoy hace tiempo tratando de meter a la política para ver si de alguna forma alguna de esas normas sale adelante. Bueno, eso es todo por este video. Por favor, denle me gusta, compártanlo con sus amigos. Si lo ven por YouTube, suscríbanse en un botón rojo que está por acá abajo o por acá, no recuerdo. Activen la campanita de notificaciones y eso es todo. Nos vemos hasta la próxima. Bye.